Déjeme saludar en estos momentos, déjeme enlazarme en vivo y en directo vía Skype con nuestro amigo, con nuestro colega, con nuestro hermano, Daniel Marmolejo, creador del documental Guerra Híbrida. Ya tiene 3 primeros capítulos, sigue esta saga de Guerra Híbrida y la cabeza de los incorruptibles a través de su canal de YouTube, Cuarta República, 4A República. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Qué gusto me da saludarte a ti y a todo el gran equipo de Sin Censura, mi querido Vicente. Pues mi querido Daniel, qué mejor momento de hacer reflexiones desde nuestras trincheras independientes con esta consulta popular que ya se aprueba en el Senado, que ya se aprueba en la Cámara de Diputados, que ahora va al INE, por lo histórico y por lo urgente, querido Daniel. Este es un avance muy importante de la democracia participativa, también de la democracia deliberativa, porque fue llevado a las cámaras, este trabajo parlamentario que se viene haciendo. También este es un trabajo de la democracia directa, porque personas como Alina Duarte trabajaron directamente con esta necesidad de llevar a juicio a los expresidentes. También ha sido un ejercicio de democracia dentro del seno de las mañaneras, porque el equipo de Sin Censura, tu servidor también, algunos otros periodistas, durante mucho tiempo le pedimos al presidente el juicio a los expresidentes. Es decir, que también ha sido un ejercicio dentro de la democracia que nos da la posibilidad del presidente a través de la participación en las mañaneras. También, Vicente, es un ejercicio que México necesita para exorcizar la impunidad, que es de la que habla la secretaria de Gobernación, debido a que si durante todas estas décadas casos como Colosio, la masacre estudiantil de los muchachos en el 68, la guerra sucia que se fue dando contra distintos líderes sociales y desde luego también los escenarios de corrupción política, de extorsión y de toda la destrucción del tejido social de manera sistemática, ha sido consecuencia naturalmente de la impunidad. Los presidentes eran los que mayor protección han tenido, sobre todo por la forma en la que estos solamente podían ser enjuiciados, querido Vicente. Y hoy se abre, afortunadamente, con todos este gran debate nacional, la posibilidad de que México por fin exorcice a los demonios que estuvieron en la presidencia en diferentes etapas. Mi querido Daniel, antes de entrarle a otros temas, déjame rescatar, lo vemos y lo escuchamos juntos, si me permites. El discurso también de Benjamín Robles. Ayer lo escuchaba, lo veía, y creo que es importante porque desnuda a estos que siguen defendiendo la impunidad, a estos que siguen defendiendo la corrupción, a estos que siguen estando del lado equivocado de la historia y que no se dan cuenta del sentir del pueblo, y si se dan cuenta, se hacen pendejos. Vean y escuchen al diputado por Oaxaca del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, compañeras, compañeros. A estas alturas, compañeras y compañeros legisladores, a estas alturas, pues la verdad es que ya no me sorprende la incongruencia que exhibe la oposición. Vienen ahora a esta tribuna a acusar sometimiento del Poder Judicial cuando hace unos meses defendían su autonomía a capa y espada. Hace meses aplaudían la resolución de inconstitucionalidad de la Corte sobre la ley de remuneraciones. Promovían controversias contra el acuerdo del Ejecutivo sobre la Guardia Nacional y vitoreaban jueces y magistrados que se pronunciaban en contra de que se les redujeran sus estratosféricos sueldos. Pero ahora, como no les gustó la resolución sobre la consulta popular, entonces vienen a decir que el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo. Si la Corte
hubiera determinado la inconstitucionalidad de la consulta, entonces vendrían aquí a decir que la Corte hizo prevalecer su autonomía y que resolvió conforme a derecho, que no se sometió a los caprichos, dirían ustedes, del presidente. O sea, que para ustedes la rectitud de la institución depende de que se resuelva lo que ustedes quieren, o más bien de que su resolución sea contraria a este gobierno. Pero, compañeras y compañeros, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones. Y en la Cuarta Transformación no mandan los grandes empresarios, ni los intereses económicos que tenían a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, como títeres de sus intereses. En la Cuarta Transformación, el pueblo es el que manda, y aunque les duela, el enjuiciamiento a los expresidentes no es una ocurrencia de quienes formamos parte de la 4T. Es un clamor popular, es una exigencia del pueblo de un pueblo profundamente agraviado por la actuación de quienes, como presidentes, se sirvieron del cargo en beneficio propio y de sus cómplices. Y no, los derechos humanos de los expresidentes no son puestos a consulta ni están a discusión. Entiendan que el meollo está en la pregunta de la consulta. Si la pregunta fuera si la ciudadanía está de acuerdo a que se juzgue a los expresidentes, entonces la consulta evidentemente sería inconstitucional, porque efectivamente la acción penal no puede derivarse de una voluntad popular, sino de elementos que acrediten la probable responsabilidad. Pero no se va a preguntar eso. La Corte resolvió que la materia de la consulta es constitucional y modificó la pregunta precisamente para evitar que tuviera rasgos tendenciosos o elementos que la hicieran inconstitucional. Pero lo importante, compañeras y compañeros, es que una deliberación transparente y argumentada, en una deliberación así, la Corte resolvió con apego a derecho que la materia de la consulta es constitucional. Y les recuerdo que la Constitución señala claramente, muy claramente, que cuando la participación total de la consulta sea del 40% o más de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Así que mienten quienes han venido diciendo que esta consulta no será vinculante, porque si vota el 40% más de la lista nominal, lo será. No más impunidad. De la mano del pueblo, en el 2021, iremos porque se sancione a quienes nos endeudaron, a quienes se enriquecieron a costa de la gente, a quienes permitieron el saqueo a mano de los grandes intereses económicos, a quienes bañaron de sangre al país, a quienes lastimaron a México. Esta es una victoria del pueblo de México, es una victoria del propio presidente, y Gerardo Fernández Noroña, también es una victoria del PT, porque tú y yo, con mucha anticipación, dijimos que saldríamos a promover esta consulta popular. La justicia será ahora, porque la justicia de antes era una simulación. ¡Que viva la Cuarta Transformación! No olvides. Dice el diputado Robles, mi querido Daniel Marmolejo, que la justicia antes era una simulación. Y qué dura, si la reflexionamos, esta declaración. Como hemos escuchado ya al diputado Benjamín Robles, a Pablo Gómez, digo yo, tan fácil que resulta. No necesitamos ser eruditos, no necesitamos ser expertos en política para decir, es claro, de qué lado de la historia quiero estar, de qué lado de la historia voy a luchar, al menos que sea muy
exigente, pero creo que la gente que nos ve y nos escucha, mi querido Daniel, me dará la razón. Vicente, mira, quiero hacer un comentario al margen a Lilia Alonso, que el 25 de octubre cumple 67 años. Es gente del público que me manda un mensaje muy emotivo, dice que tiene 66 años y que cumple 67. Discúlpame hacer esta pausa, Vicente, pero la gente es muy activa en tu chat y bueno, yo los leo a todos. Benjamín Robles, lo que argumenta es algo fundamental, que es realmente una lucha histórica del pueblo de México. No solamente él, ni únicamente Noroña, sino que han tenido distintos personajes. Recuerdo a Ricardo Cantú, por ejemplo, en los tiempos de Zedillo, cuando le tocó contestar el informe de uno de los informes de gobierno de Zedillo, que con mucho dolor se le vio en la tribuna decir que la patria no se vende, se ama y se defiende. Desde luego hay una controversia en este momento por la defensa que hicieron de un número determinado de fideicomisos los personajes del PT, y eso habrá que valorarlo porque hay que analizar que incluso algunos periodistas pedían que no se acabara naturalmente el fideicomiso para el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pero creo que esas cosas se pueden aclarar. Lo que sí definitivamente nos pone en una enorme preocupación es el señalamiento de que no ha habido justicia en México y de que había una simulación. Pues cómo no iba a haber simulación con Eduardo Medina Mora en la Corte, querido Vicente, con los jueces y magistrados, incluso con grupos vinculados con Miguel Ángel Mancera, que protegían los intereses de criminales de cuello blanco en la Ciudad de México, no solamente del sector inmobiliario, sino también hasta de la cooperativa Cruz Azul en la Ciudad de México, que manejaban ese tipo de controles. La situación verdaderamente confronta mucho al pueblo de México, porque recuerdo, por ejemplo, al padre Solalinde en esta gran manifestación que hicimos afuera de la Corte, que yo acompañé al pueblo en esta manifestación, pues señalando realmente que el único poder que no estaba armonizado con la transformación era el poder judicial. Y bueno, ahora que los restos de este luchador Oliverio Guerrero llegan a su pueblo, en Cruz Azul Hidalgo, en el estado de Hidalgo justamente, él luchaba y luchó permanentemente porque el Poder Judicial no metiera las manos a favor de un criminal de cuello blanco. Y el presidente ha dicho que aunque hubiese corrupción dentro del gobierno, los principales corruptores han sido los criminales de cuello blanco, pero no puede entenderse este fenómeno solamente como un fenómeno local, querido Vicente, sino como una cuestión que se expandió literalmente con Estados Unidos. Toda la operación del narcotráfico tiene un vínculo directo con Estados Unidos. Toda la operación de García Luna, toda la operación de Cienfuegos tenía contrapartes en Estados Unidos. No hemos visto siquiera un nivel escandaloso como detener a los personajes antes señalados en México. Igualmente, el tema del Chapo Guzmán y lo que pudiera jalar definitivamente con ello es concretamente a los dos últimos expresidentes de México que tendrían que ir a dar su testimonio a la Corte en Estados Unidos. Entonces el entramado de la corrupción es uno de los entramados más grandes y te demuestra que tanto la corrupción con la coadyuvanza de los sistemas de procuración de justicia que facilitaban que no hubiese ninguna acción en contra de los grandes criminales, permitieran a través de la impunidad que el fenómeno de la corrupción fuese un arma de destrucción masiva para los pueblos como México, subyugados por la enorme fatalidad de la desgracia en todos los órdenes. Desde luego,
en las poblaciones marginadas por los delincuentes, quienes destruyeron las células sociales a través de la extorsión, quienes controlaban los puertos, las aduanas, quienes mantenían el control de las regiones agrícolas para reconvertirlas específicamente en el narcotráfico, donde se fueron las mineras canadienses también, Vicente, y en el tema de Sonora con el tema de litio y lo de los LeBaron, que a mí nunca me ha quedado nada claro, ni siquiera por las vías en las que se mantiene la investigación en este momento. Pero bien, Vicente, una cúpula de aristócratas y de engañabobos quiere mantener ahora, bajo todos esos acuerdos de corrupción, un modelo que no nos lleva para nada a la modernización del país, sino que ellos estarían buscando, bajo las mismas tónicas del pasado más trágico, imponer el neopinochetismo en México. Eso que se llama México sí, eso que tienen allí, o sí México, o el sí que ellos tienen, es el disfraz claro de la intención de establecer un régimen neopinochetista. Pero para todos aquellos, incluyendo algunas actrices de pues muy baja, digamos, memoria, porque no trascendieron dentro de la historia cultural de México, recordar que hay un informe, que es el informe que habla de las consecuencias de la violencia durante el régimen de Pinochet. Tan solo la cifra oficial de víctimas directas ascendieron a 31.686 personas durante el pinochetismo, desde luego en Chile. Fue el golpe de Estado que se da en 1973, cuyo régimen militar se mantiene hasta el año 90, donde los partidos políticos habían sido proscritos. Hasta el año 87, 14 años después, se permiten a algunos partidos políticos, pero seguían calladas las voces progresistas. Es decir, el Sí México es un modelo antiprogresista de carácter golpista. Igualmente, Vicente, fueron más de 200,000 personas en Chile que tuvieron que exiliarse durante todo este régimen. Eso es lo que mueve la mentalidad de Claudio X González, esto es lo que mueve Cuadri, eso es lo que mueve Claudia Ramírez, eso es lo que mueve una pequeña cúpula empresarial antiprogre para México. Pero también, Vicente, hay que señalar que debido a toda esta fuerza emotiva de transformación que México tiene y a la cual nos hemos sumado como representantes de la voz popular en las mañaneras, tanto tú que lo has hecho, Meme, tantos comunicadores independientes que no vamos por ningún chayote a la presidencia y que pasamos un momento importante de tránsito hacia una vida democrática, plural en México, pues estas voces también estamos intentando ser atacadas por los borolistas, Vicente, porque los borolistas están utilizando a personajes de segundo nivel para tratar de, utilizando nuestras propias herramientas, como es la guerra híbrida, una serie documental impoluta en su tratamiento, prístina en cuanto a su agudeza, determinante para entender el fenómeno actual que vive México, de valor histórico y de trascendencia para la nación, que desde luego la podemos encontrar en Sin Censura, en Cuarta República. Utilizar esos mismos elementos para hacer una serie de argumentaciones que pudieran funcionar, pero yo sé que no les va a funcionar, a los mismos intereses borolistas que estarían tratando junto con el neofascismo y el neopinochetismo y de establecer una condición tanto golpista como de protección en un momento muy trágico para ellos, porque después de la exhibida que le dimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2006, que fue el que nos heredó al narcogobierno de Calderón, y que así yo se lo recriminé al tribunal actual, 48 horas antes de que se dictaminara el destino de México libre, no, evidentemente les dolió muchísimo. Por eso quieren ensuciarnos, pero no nos van a ensuciar, querido Vicente. Pues al pendiente y siempre en solidaridad, juntos somos más.
mi querido Daniel Marmolejo, y te pido por favor que me ayudes con esta reflexión. Estoy viendo un artículo de la Política Online que asegura que se profundiza el clima anti Estados Unidos en la cima del ejército. La detención de Salvador Cienfuegos agita a un grupo de altos oficiales que ya hablan de anular cualquier tipo de cooperación con la DEA. El argumento que esgrimen es que la agencia antinarcóticos decide todo por cuenta propia sin notificar a la contraparte mexicana, y que en lugar de haber requerido la extradición del general, se esperaron más de un año para poder capturarlo en California. En las últimas horas, de acuerdo a la Política Online, tuvieron lugar 2 reuniones, una en un domicilio privado en Las Lomas, donde se recordó todas las operaciones que Cienfuegos realizó a pedido de la DEA y toda la cooperación ofrecida. Y ese relato contrasta con este presente tumultuoso. Cienfuegos va a tener una defensa de altísimo nivel en Estados Unidos, y la misma sería cubierta por hombres de negocios cercanos al ejército. El staff presidencial conoce de cerca esta situación. La Política Online reveló esta semana la presunta negativa rotunda de Luis Crescencio Sandoval de remover al oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de los nexos con el general Cienfuegos. Los militares pretenderían que la cooperación con la DEA quede reducida a la Guardia Nacional. Te pido tu opinión, mi querido Daniel Marmolejo. Mira, Vicente, hay que poner esto realmente en una justa dimensión, y yo creo que el análisis que hizo nuestra querida amiga, hermana Erika González de Sin Línea respecto a, bueno, lo hizo en su cápsula el día de ayer de análisis sobre el tema del general Cienfuegos, tiene una contundencia, una brillantez extraordinaria, y yo recomiendo que lo vean, que la vean y que analicen lo que ella plantea. Hubo una situación paradigmática durante el gobierno de Peña Nieto. Pasó más droga, Vicente, de la que cualquiera imaginara. Es decir, que se incrementó casi en un 70% el tráfico de drogas con Estados Unidos durante el periodo de Cienfuegos, incluyendo marihuana, cocaína, anfetaminas. Los niveles pudieran estar más o menos en una variación sobre ese margen. ¿Qué significa esto, Vicente? Que quienes están integrando en este momento para decir esto respecto a la colaboración es porque en el fondo se sentirían traicionados por las agencias norteamericanas en este momento, y porque ellos estarían viendo que no están correspondiendo con las condecoraciones, los aplausos, y esto que también es la colaboración binacional. Pero Vicente, los números no mienten en ese sentido. Entonces, ellos no nada más se debe de asumir desde, cuando menos en el colectivo del pueblo de México, el hecho de que, pero si les ayudaron, si contribuyeron, si había colaboración, el plan Mérida, bla, 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 bla. No, realmente se incrementó el tráfico de drogas a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? ¿O es realmente una traición por parte de las agencias de inteligencia norteamericana, o es este Estado profundo norteamericano que está siendo vapuleado en este momento por Trump? Porque finalmente, lo que habíamos dicho en un momento, las contrapartes norteamericanas también estarían siendo amenazadas. Pero te deja muy clara el enfoque, la visión, querido Vicente, de que hay mucha cola que les pise a los de México en ese sentido. Recordando al general Tomás Ángeles de Aguajare, señaló en su oportunidad que para las agencias y para el gobierno norteamericano no existen los aliados, no existen sino de temporada nada más. Más bien no existen los amigos, y que bajo esas circunstancias te van a utilizar, y yo creo que también en México los han utilizado. Pues no es novedad, Vicente, utilizaron a Noriega en su momento, utilizaron a Bin Laden en su momento, utilizaron a García Luna en su momento, utilizaron a Pinochet en su momento, han utilizado a todo el que han podido. Y han utilizado a los golpistas en Venezuela, y han utilizado a los conservadores globalistas
golpistas de Bolivia, y han utilizado a Macri en Argentina, los han utilizado, pero también se han dejado utilizar. Y esa es la diferencia. Hay que dejarlo esto muy claro y esto tiene un gran valor. Esa es la diferencia entre todos los gobernantes de caricatura que México tuvo respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y respecto a su persona. Él no fue, López Obrador, ningún Litempo 1, Litempo 2, Litempo 3. Él no fue agente de la CIA ni colaborador. Él no es un entregado al gobierno de Estados Unidos y ha manejado una política absolutamente seria. Evidentemente, los vínculos con Estados Unidos nos obligan a ser flexibles en muchas cosas, pero una cosa es ser flexible y otra cosa es ser colaborador del narcotráfico y otra cosa es ser entreguista de la patria. Y eso ahora no sucede, querido Vicente. Oye, mi querido Daniel, te pido una última reflexión para hablarlo sin censura, que ahora Movimiento Ciudadano andaría buscando, perdón, me dio mucha risa ayer, a Felipe Calderón y a Margarita Zavala para sumarlos a sus filas. Vaya, pues ya no digo descaro, vaya situación tan triste de esta oposición sin brújula, en la lona y a punto de que el pueblo les dé una patadita para que caigan al basurero de la historia. Es una de las circunstancias lógicas que se iban a presentar, porque lo que te demuestra también es que Calderón no ha podido dormir porque no tiene fuero, Vicente, y porque necesita el fuero a como dé lugar. Evidentemente, por la situación que lo llamaría Estados Unidos a rendir cuentas en determinado momento, pues fíjate lo que es la vida. Se tendría que aplicar, si fuese legislador plurinominal por Movimiento Ciudadano, tendría que presentarse lo mismo que le hicieron a Andrés Manuel, un juicio de desafuero. Sería un momento extraordinario ver la diferencia entre el juicio de desafuero promovido por Calderón en contra de Andrés Manuel López Obrador por abrir una calle que comunicaba a un hospital con la finalidad de descarrilarlo del proceso del 2006, y la otra que sería un posible juicio de desafuero a Calderón, en este caso, por vínculos con el crimen organizado y por proteger a Genaro García Luna. Dos cosas absolutamente contrastantes, pero un mismo modelo para liberarlo, sacarlo de, obviamente, una posición legislativa. Vicente, es una vergüenza que Dante Delgado pudiese tener dentro de sus filas a un tipo como Calderón. Te demuestra que también dentro de la coalición de partidos del año 2006 había una bola de traidores que estaban supuestamente respaldando a Andrés Manuel López Obrador. En ese tiempo el presidente él no era Movimiento Ciudadano, en ese momento era Convergencia, era Luis Maldonado, quien después en el gobierno de la Cuarta Transformación fue subsecretario de Educación y que desafortunadamente murió hace poco más de un año, y había sido también tanto secretario de Educación como secretario de Gobierno en el gobierno de Puebla del ex senador fallecido. Bueno, todo esto está haciendo un poquito de recuento de Movimiento Ciudadano, pero tampoco sería, digamos, ilógico pensarlo, porque Pedro Ferriz ya nos había advertido del movimiento de resistencia que tendría su envalentonado personaje, el gobernador de Jalisco, Alfaro, con este tema de una resistencia provocadora por parte de él. No les ha cuajado, Vicente. La figura de Alfaro no trasciende, Movimiento Ciudadano no trasciende, y la única trascendencia que yo le veo a Calderón es que aparezca en los libros de texto como un traidor a la patria. Qué fuerte, mi querido Daniel Marmolejo. Pues para hacerle frente a esos embates de la derecha, de esos que no quieren que digamos lo que tenemos que decir, nuestra verdad sin máscaras. Mi querido Daniel Marmolejo, hay que cerrar invitando a la gente para que siga apoyando tus esfuerzos, querido Daniel. Vicente, muchas gracias. He tenido el respaldo de la gente. No lo hice por respaldarme con la gente. Yo soy la gente, Vicente. Yo soy igual que cualquier ciudadano, pues que ha vivido la
preocupación y la necesidad de actuar por este país. Es decir, no me siento diferente a la gente. Simple y llanamente aprovecho herramientas estratégicas y análisis para salir en este trabajo reflexivo por nuestra república, por nuestro amado país. Además de que lo conozco, a todo el país lo conozco, Vicente. Pues mira, invitarlos a 4A República en YouTube. Avanza Guerra Híbrida 4, capítulo 4, apóyenos viendo los otros capítulos, en Homo Ex Novo, Vicente, desde luego también, agradeciéndote a ti, a todo el equipo de Sin Censura, la oportunidad de hablar libremente en esta etapa histórica de México. También no tuve la oportunidad de felicitarte por tu exposición de esta semana con el presidente, que ha sido contundente, Vicente. Lo dije yo en mi programa, en Incorruptibles, el programa de ustedes también, respecto a lo importante que resultó que, bueno, ahora hay dos cosas muy curiosas, Vicente. Quien vea a Romero de Champs en un restaurante le tiene que acercar un pañal, por un lado. Por el otro lado, Romero de Champs ya no se puede reunir con nadie, Vicente, con nadie que no sea con priistas y panistas. Y con otra gente, pero no se puede reunir con nadie, Romero de Champs. Y la otra, querido Vicente, es de que todo mundo le está colgando el teléfono a la chiva loca y están borrando sus selfies con él porque saben que pudieran ser usadas en su contra. Homo Ex Novo, querido Vicente, en Twitter. Gracias, mi querido Daniel, estamos al pendiente. Un abrazote, hermano. Hasta pronto, un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias, es Daniel Marmolejo, creador de Guerra Híbrida y cabeza de los Incorruptibles a través de su canal de YouTube 4A República.